¿Cuántas veces en tu vida de lector, de lectora, te ha pasado que cuando terminas un libro dices cosas como este libro es una joya o a partir de este momento este libro entra a la lista de mis favoritos? O también quizá te ha sucedido que en cuanto terminas un libro lo primero que quieres hacer es volver a empezarlo y hasta te da tristeza despedirte de los personajes y de la historia. Pues estas son algunas de las experiencias que tuve al terminar el libro sobre el cual voy a hablar el día de hoy. Me refiero a Pedro Páramo del maestro Juan Rulfo. Pedro Páramo es un libro extraordinario, único e incomparable. No solamente es la historia, sino la forma en la que está relatada. Juan Rulfo escribe este libro con un español incomparable, una forma única de describir a los personajes y de describir los hechos que ahí ocurren. Pedro Páramo es un libro que hay que leer varias veces. Yo de hecho lo acabo de terminar por segunda vez. Y además, déjenme decirles, ya en una cuestión personal, no solamente lo acabo de leer por segunda vez, sino que la primera vez que lo leí fue hace ya bastantes años. ¿Por qué hay que leerlo varias veces? No solamente para disfrutar lo que ya dije, la narrativa, la prosa de Juan Rulfo, sino que además es un libro tan enredado en su desarrollo que en un momento dado, si no sabemos esto, nos podemos perder y, esto lo he escuchado de algunas personas, puede no gustarle el libro. Sin embargo, hay que leerlo, entender que no es el mismo ritmo que hemos conocido en otros libros y además lo importante es ir metiéndonos en la psique de los personajes. Por supuesto, está el personaje de Pedro Páramo, pero además conocemos a Susana San Juan, al padre Rentería, a Miguel Páramo, entre otros muchos personajes que aquí se desarrollan. La edición que yo tengo de este libro es de la editorial Cátedra Letras Hispánicas y es muy interesante ya que además del libro viene una biografía sobre Juan Rulfo y anotaciones sobre el libro como una cuestión muy interesante que tiene que ver con la historia de México. O sea, viene una especie de análisis en cuanto a que en qué momento de la historia de México arranca Pedro Páramo y en qué momento termina. Según esto, la historia de Pedro Páramo inicia en el siglo XIX, en 1865, con el nacimiento de Pedro Páramo y de Susana San Juan, aunque no empieza con esto el libro, pero bueno, cuando esto ocurre es en 1865, y así va avanzando por el siglo XIX, toda la época del Porfiriato, y culmina, bueno, pasa por toda la revolución, y culmina en 1927. Esto según los cálculos realizados por los estudiosos de este libro, ya que Juan Rulfo no habla de ninguna fecha en ningún momento, solamente de eventos que ocurren en el país como la ya mencionada revolución. Además, como ya mencioné, viene una biografía de Juan Rulfo y me voy a permitir leer el primer párrafo ya que me parece ilustrativo respecto a Juan Rulfo, ya que hace esa observación en cuanto a quién era, a lo que se dedicaba y lo que llegó a ser. Dice: nada hacía pensar que aquel oscuro oficinista del departamento de migración, llamado Juan Rulfo, que se dedicaba a escribir secretamente después de las horas de trabajo, llegaría a convertirse en un mito literario. Algunos años después de su llegada a la Ciudad de México, en 1938, Juan Rulfo parecía decidido a iniciarse como escritor con una larga novela que se habría titulado probablemente El hijo del desconsuelo. Esto es, si hubiera sobrevivido a las exigencias de su autor. Las muchas páginas escritas no sirvieron de excusa para su destrucción. Según Rulfo, aquella novela era retórica, alambicada y demasiado sentimental. Tal vez esa soledad que le acompañó siempre se había hecho demasiado ominosa en aquellos días, tiñendo de autobiografismo y de hipersensibilidad su primera creación literaria. Así, queda muy bien reflejado quién fue Juan Rulfo en este pequeño párrafo, y quizá pocos sabían eso, que él trabajaba en el gobierno, era un burócrata aparentemente gris y de quien difícilmente se podía pensar iba a llegar no solamente a pasar a la historia como un gran escritor, sino, como ya mencionaba, con esa prosa tan nítida, tan especial que nos regaló con sus obras. Pedro Páramo apareció en 1955, es cuando se editó esta novela, y ya les decía yo, es
creo que la palabra más precisa para describirla es mágica. Es un libro mágico, es espectacular en los personajes y en la forma en la que está relatada, la forma en que nos lleva y nos regresa en el tiempo, en un México perdido allá en el hermosísimo estado de Jalisco, del cual Juan Rulfo era originario. No se pueden perder Pedro Páramo, y ya que están en esas, pues también lean El Llano en Llamas, una colección de cuentos del propio Juan Rulfo, que también es espectacular. Pedro Páramo, Juan Rulfo, hay muchas ediciones, es un libro que afortunadamente ha sido respaldado por la historia cultural de México, y me gustaría mucho que alguien que no sea mexicano, que lea este libro, comparta su opinión sobre este libro y sobre la prosa de Juan Rulfo, ya que en México estamos más familiarizados con muchas de las expresiones utilizadas por este escritor, y me gustaría conocer también la opinión de extranjeros. Pedro Páramo, Juan Rulfo, la recomendación de hoy. Les pido que se suscriban al canal. Si les gustó este video, demuéstrenlo con el pulgar hacia arriba, y también estén pendientes de los otros programas de este canal. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.